En nombre de la Fundación Excelencia y de todo el equipo de la misma, les doy la bienvenida y le agradecemos su presencia como siempre. Continuando con los seminarios web, en el día de hoy vamos a tratar el tema monopolio comunicacional y justicia social. Agradecemos a los expositores, el doctor Damián Loretti, la doctora Graciana Peñafort y el licenciado Gabriel Mariotto. En primer lugar, vamos a darle la palabra al doctor Damián Loretti. En su presentación diremos que el doctor Damián Loretti es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, a la Información de Ciencias Sociales de la UBA, profesor titular de la Cátedra Libre UNESCO Libertad de Expresión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata. Fue director de la carrera Ciencias de la Comunicación 2002-2006 y fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue uno de los principales redactores de la Ley de Medios Audiovisuales y fue invitado por el gobierno argentino a declarar ante la Corte Suprema de Justicia en defensa de la ley. Es asesor de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, en temáticas de libertad de expresión y radiodifusión. Doctor Loretti, agradecemos tenerlo presente y lo escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por dónde empezar? Voy a tratar de dar una óptica que estuvo ligada al hito de la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde la perspectiva de derechos humanos, contándole un poquito de historia. Hay muchos modos de entrarle a este tema. Voy a agarrar uno con cierta arbitrariedad, si se quiere, pero anclado en una historia del problema del pluralismo y la diversidad enfrentado con ya no los monopolios, sino los mecanismos de concentración indebida, por su afectación a la libertad de expresión y por tanto a la democracia. Entonces, digo, acá hay miradas desde el punto de vista de la ciencia política, de la teoría del Estado, de la economía de la comunicación. Yo voy a tomar un aspecto que creo que fue un giro importante en el mundo de la discusión de la comunicación y del derecho a la comunicación, o desde la perspectiva de libertad de expresión, según quien quiera. Así que con cierta mirada cronológica los voy a poner un poquitín en historia. Como se vio en el fallo de la Corte, y particularmente en las audiencias, en la cual supongo todos la vieron y algunos fuimos partícipes con mayor o menor incidencia, Graciana con mucha más que yo, y también en el debate de la ley, y de esto también puede dar testimonio Gabriel, y no es porque crea que se puede enchufar un aparato y pensar que podemos volver al 11 de diciembre del 2015 como si nada hubiera ocurrido. En la década de los 80, 90, ¿qué pasaba con las frecuencias radioeléctricas y con lo que se llaman facilidades esenciales, como el caso del papel? Era un problema más bien de consideración, en el mejor de los casos, de derecho de la competencia, de derecho administrativo. Tanto es así que en algún momento el relator especial de libertad de expresión viajó a México para defender la situación de las radios comunitarias, planteando que había un problema con la distribución de frecuencias.
y el secretario de Comunicaciones de México, allá por 2001, 2002, le dijo al relator especial de libertad de expresión que tiene que ver la frecuencia con los derechos humanos. Lo cual era era una muestra de por dónde pasaba el problema. En el año 97 hubo, en un lugar muy bonito que se llama Pozo de Rosas, en Venezuela, una reunión de entidades llamadas en ese momento el Grupo de los Ocho, que no tenía nada que ver con los Grupos de los Ocho que nosotros conocimos por acá, donde estaba la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, organizaciones como Radio Nederland, la Asociación de Comunicadores Cristianos y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, por ahí me quedo con alguno del tintero, y ahí se planteó que las cuestiones de legislación del espectro radioeléctrico no era un problema técnico, que era un problema de derechos humanos y de garantías de universalización de libertad de expresión. Y ahí una declaración, como muchas otras, que terminan tomando después cierto revuelo público, como fue la de la Facultad de Ciencias Sociales, que dio en parte inicio a la discusión del proyecto de ley en el 2008, decía: la libertad de expresión e información son un fundamento esencial de la democracia. Las acciones de los estados en función de la democratización del espectro, el acceso y participación sin discriminaciones para todos los sectores, es una garantía de pervivencia del sistema democrático en contra de la discriminación. La verdad no teníamos demasiadas expectativas que esto se escuchara, pero en el año 98, 99, una reunión con el relator especial de libertad de expresión, que recién estaba nombrado. De ahí, en el año 2000, la Comisión Interamericana hace un giro muy importante porque hace una declaración sobre el principio de libertad de expresión y, entre muchas otras cosas, dice que los monopolios y los oligopolios afectan la democracia porque restringen la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas. Con lo cual, esto que nosotros decimos de la política es un estándar, es un paradigma de derechos humanos. Y como sabemos, los estados tienen la obligación de cumplirlos. Que lo cumplan o no nos pone en otro debate, pero digo, es un problema de derechos humanos, no es un problema de derecho de competencia, no es un problema técnico. Y en esta misma declaración de principios, les recuerdo como nota al pie, la declaración de principios estuvo muy leída en Argentina en los años 2008-2009. La Comisión Interamericana dice: las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a las mismas. ¿Esto qué implica en concreto? Lo que implica en concreto es que los modos en los cuales se puede acceder a una licencia o se debe acceder a una licencia deben estar garantizados por el Estado y reconocer igualdad de oportunidades. Y en esta igualdad de oportunidades implica la recomposición de situaciones de déficit estructurales de pluralismo. Ahora uno plantea, ¿y esto del pluralismo de dónde sale? ¿Se le ocurrió a Loretti, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, o a las sociales de Lomas, o a la gente que venía a los medios comunitarios? No, de vuelta, el tema del pluralismo es una garantía plasmada desde hace mucho tiempo por UNESCO y por el propio sistema interamericano, como venía diciendo. Y en el año 2001, en un informe sobre Paraguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestiona al gobierno paraguayo porque tenía un mecanismo de adjudicación de licencias basado en la oferta económica. Por supuesto, los paraguayos estaban en esa época un poco mejor que nosotros, que teníamos una ley heredada de la dictadura en la cual no había radiodifusión sin fin de lucro. Como ustedes saben, esto dejaba afuera a radios comunitarias, universitarias, privadas, de sindicatos, de clubes, de asociaciones de fomento y a las cooperativas. En el año 2001 también los relatores especiales de libertad de expresión dicen cosas como: la promoción de la diversidad y el pluralismo es el objetivo primordial de las reglas de radiodifusión.
Esto implica la igualdad de género de radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión. Con lo cual, a la hora de mirar qué pasa con la concentración, hay un tema de ponerle techo a la concentración y además la obligación de fomentar la aparición de nuevos actores. No es solo un tema de, comillas, por arriba, sino de más voces. En el año 2002, la Comisión Interamericana recibe por primera vez en la historia de las radios comunitarias y ordena hacer un informe temático sobre qué pasa con la radiodifusión sin fines de lucro y comunitaria. En este informe del 2002, la relatoría dice que la radiodifusión no comercial no es un delito, cosa que en muchos países existían. Recordarán ustedes los allanamientos. En la Argentina, sin ser delito, había allanamiento y cierre de emisoras. En otros países sí era delito y sí sigue siendo, como les voy a contar dentro de un ratito. Es inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculicen el acceso a la frecuencia a los sectores menos favorecidos de la sociedad, dice este informe. El cuestionamiento a los mecanismos no democráticos de acceso a las licencias de servicios de comunicación en función de la ruptura de procesos de concentración. Insisto con lo de concentración, pues un grado menor de acumulación de mercado que el monopolio. O sea, si el monopolio está mal, es como el techo, es lo peor del mundo. Bueno, abajo de eso hay oligopolio, y abajo de eso, en términos de concentración de indicadores, está lo que técnicamente se llama concentración indebida. Esto es importante para nosotros a la hora de mirar qué se resolvió en Argentina. Hay un informe del año 2003 donde se cuestiona al Estado de Guatemala por procedimientos de secuestro y allanamiento de radios comunitarias y del grado de concentración que existe en Guatemala. Recordarán la presencia del famoso señor González, con el 90% de las radios AM en manos de un solo dueño. En el año 2007, los relatores de libertad de expresión hacen de vuelta una declaración conjunta y dice, se debe garantizar suficientemente espacio en el espectro de frecuencias para la aparición de diferentes plataformas de comunicación, para asegurar que el público reciba variada cantidad de servicios de medios de comunicación, análoga o digital. Los diferentes tipos de medios deben ser capaces de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas posibles. Y hace una serie de recomendaciones, y ahí dice que lo que debe haber es un control previo de concentración indebida. Porque a diferencia de los daños económicos que genera la concentración, que se puede reparar con dinero, los daños sobre la democracia y la opinión pública no son reparables en dinero. Esto formó parte, insisto, del debate de 2009. En el 2009, la Comisión Interamericana hace un documento de estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente, donde aparecen cosas en el mismo sentido, en materia de, ya ahora sí aparece no solo la promoción de sectores estructuralmente excluidos de los servicios, sino de qué modo se deben establecer medidas para no solo incorporar, sino poner techo a la concentración indebida como un estándar del sistema interamericano. Y ahí dice, no solamente alcanza reconocer el derecho de acceder, sino que debe haber mecanismos positivos que garanticen este derecho. Argentina en el 2009 hace su ley de servicios de comunicación audiovisual y se empezó a aplicar una serie de reglas, inclusive sobre el modo de gobierno de la actividad de la radiodifusión. El informe de la relatoría está publicado en el 2010. Y hay muchas cosas de la legislación argentina puestas como estándar. Esto tiene, insisto, particular relevancia. Con lo cual podemos decir que hicimos doctrina entre todos los que participamos en la redacción de esa ley histórica. Incluso dice, los estados deben garantizar fuentes de financiamiento alternativas que fomenten la pluralidad de voces. O sea, insisto, no es solo ponerle techo a la concentración indebida, sino es fomentar la aparición de nuevas voces. En el año 2010
y 2013 hay declaraciones similares del sistema interamericano. Ahí aparece la felicitación a la Argentina en materia de legislación, le llamaban de telecomunicaciones, por parte de Frank Larrue, que visitó la Argentina muchas veces cuando fue el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en el 2014 aparecen nuevos principios basados en la hipótesis de la transición al mundo digital, donde aparecen de vuelta como estándares de derechos humanos la promoción de la diversidad y el pluralismo, donde se inserten consideraciones sobre el incremento de diversidad de medios, promoción de nuevos operadores, pluralidad y diversidad de contenidos. De vuelta, hay varias facetas para mirar esto. Por supuesto que juega las cuestiones de la política y de la economía, pero además de lo que estamos hablando nosotros es de derechos de los pueblos. Estos no son derechos individuales, son derechos de las comunidades, los conjuntos de las agrupaciones, de la sociedad de fomento, de los clubes, de los compañeros, a organizarse como tengan ganas. Los estados, dicen, deben adoptar medidas para garantizar el ejercicio de libertad de expresión, pluralismo y diversidad en el proceso de la transición digital. Esto importa una serie de cuestiones, la regulación de los límites a la concentración, ya no el monopolio. Insisto que el estándar no implica un mercado cooptado por un solo operador, sino por concentración indebida, por los daños a la opinión pública, como dice el sistema, que es el daño a la democracia. En un caso bastante complejo, es un caso que se llama RCTV contra Venezuela, la Corte Interamericana tiene opiniones dispares sobre algunas cosas, pero insiste sobre el tema de la importancia del pluralismo en el marco del derecho a la libertad de expresión. Las efectivas garantías de pluralismo tienen que ver con la garantía de los derechos humanos y, como históricamente dijo la Corte, esto debe estar abierto sin discriminación para que no haya individuos o grupos excluidos. Ahora, la Corte Interamericana tuvo en junio del año pasado, perdón, en junio de este año, junio pasado de este año, la primera audiencia sobre un caso sobre radiodifusión comunitaria y persecución a medios comunitarios, que es un caso de Radios Mayas contra Guatemala. ¿Por qué les conté toda esta historia? Porque a lo largo de 22 años se logró que la Comisión Interamericana cuestionara al Estado de Guatemala, en un caso concreto, que empezó en Guatemala, se terminó y no hubo posibilidad de hacer un acuerdo, en el cual la Comisión le pide a la Corte que obligue al Estado de Guatemala a reconocer legalmente a los medios comunitarios en su normativa interna y que adopte medidas para promover y garantizar diversidad y pluralismo de los medios de comunicación. Adopte medidas para regularizar las radios que estaban fuera de la ley, cosa que la Argentina todavía no tiene inconcluso. Adopte medidas que garanticen el acceso efectivo a las frecuencias radioeléctricas en condiciones de igualdad de los excluidos, que forman parte de los peticionarios, en materia de garantizar libertad de expresión, principio de igualdad, no discriminación, abstenerse de hacer uso del derecho penal para criminalizar las emisoras sin autorización legal que no podían obtenerla, dado el mecanismo de obtención de licencias, así como allanar y decomisar equipos de las emisoras que operan en la actualidad sin marco regulatorio adecuado, y los obliga a reparar integralmente la violación de derechos humanos declaradas en este informe, en lo material y lo inmaterial, donde aparecen también el derecho a las culturas, al uso del lenguaje, a la no discriminación. ¿Por qué quise hacer este recorrido? Porque es la cristalización de los principios de justicia comunicativa, si se puede llamar de algún modo, de ciudadanía comunicacional, como le llaman algunos académicos, o la garantía del derecho a la libertad de antena, como varios de los que estamos en estas pantallitas hablamos desde hace un montón de tiempo, que es uno de los costados de un justo litigio contra la concentración indebida.
Y esto se da en materia de diarios, esto se da en materia de acceso a las noticias, esto se da en términos de rol del Estado, esto se da en el cable, en el acceso a la fibra óptica y en el acceso a la programación. Son todas cuestiones llamadas facilidades esenciales, que son las herramientas sobre las cuales los monopolios y los oligopolios se aferran. Los diarios recuperados luchan contra la discrecionalidad en el manejo del papel, así como Macri se cargó parte de la ley de servicios de comunicación audiovisual, se cargó la ley de papel prensa. El acceso a la programación y a la reprivatización del fútbol impacta sobre la capacidad que tengan nuestros compañeros de acceder a contenidos de interés relevante. Pasó con los pequeños cables en su momento y hoy pasa, por ejemplo, con Pares TV, que no puede pasar Flandria estando en la misma localidad porque alguien se sentó arriba de los derechos del fútbol y volvió a hacer lo que se hizo en una época. Son todos estos mecanismos, insisto, que no son arreglables meramente porque impacten sobre la competitividad, el derecho de competencia y una hipotética equidad, porque los daños que se generan con la desaparición de voces, desaparición de medios, frustración de nuestros compañeros a tener la posibilidad de escuchar sus voces y tener micrófonos, cajas de resonancia o diarios para sus voces, implica una frustración de derechos humanos que hay que reparar. Dos consideraciones adicionales, pocas veces discutidas, pero me parece que vale la pena hacer un énfasis. No voy a entrar en todo el debate de plataformas, salas de cine, etcétera, sobre las cuales también se podría entrar en términos de cuotas y similares, no da el tiempo para todo, pero sí quiero rescatar algo. Hay una falsa ilusión en que la digitalización y la Internet están en condiciones de reemplazar todas estas cosas que nosotros defendemos. Y ahí hay dos cuestiones. La primera es el déficit estructural de acceso a los recursos. Según la CEPAL, el 43% de la población de América Latina no accede a banda ancha. El problema de la conectividad se vio con la pandemia, pero era previo y va a seguir. Con lo cual digo, nadie accede a la radio por internet si tiene un celular para conectarse vía datos, porque se come los 2 gigas del plan en 25 minutos. Pero aunque tuviera derecho a la banda ancha gratis, y recalco, tal cosa no existe, pero hipotéticamente, el escuchar nuestras radios y televisoras abiertas de los compañeros y las compañeras, además garantiza anonimato. ¿Qué quiere decir que garantiza anonimato? Quiere decir que yo escucho lo que quiero y nadie se entera de lo que escuche. Más allá de la payasada que una vez le preguntaron a Mariotto si con la ley de medios se iba a controlar el mercado por lo que la gente escuchaba y ponía en el dial, y Gabriel no entendía la pregunta, creo que fue en Radio Continental, si mal no recuerdo, dice, mire, la gente sintoniza lo que quiera. Los mercados se miden en función de población, no con un policía dentro del dial. Bueno, el policía existe, se llaman plataformas y se llaman empresas de conectividad que pueden captar qué es aquello que yo quiero escuchar si escucho radio o una plataforma a través de una banda ancha con algo que selecciona y genera perfiles. Y esos perfiles pueden ser de orden político o de orden económico. Pero lo que sí es seguro es que es muy difícil que yo me conecte a la radio que tenga ganas y no haya alguien que se entere, me perfile, me mande publicidad doc, y yo pierda la oportunidad de escuchar lo que tenga ganas sin que nadie se entere. Ese anonimato quizás lo logre si pago el doble, para que no me manden publicidad. Pero para nosotros que la información forma parte de un acto de justicia social y de reivindicación del derecho de los pueblos a la comunicación, aparece como bastante repugnante. Así que yo dejaría por acá, perdón si me extendí demasiado,
y prendo las orejas y apago el micrófono para escuchar a los compañeros y compañeras. Muchas gracias, doctor Loretti. Muchísimas gracias. Bueno, antes de pasarle la palabra a la doctora Graciana Peñafort, queremos agradecer porque estamos viendo a diputados, a unos diputados que están ahí, a organizaciones sindicales, a organizaciones sociales y a las universidades. Siguiendo, un agradecimiento muy especial también al Centro Cultural Padre Mujica. Bueno, siguiendo con el seminario, le vamos a dar la palabra a la doctora Peñafort, pero antes queríamos expresar un poco de su historia. La doctora Peñafort, Graciana, es abogada y docente, estudió abogacía en la Universidad de Córdoba, escribe habitualmente sobre temas judiciales y sobre telecomunicaciones, es coautora de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, se ha desempeñado como directora en Asuntos Jurídicos de APSCA, directora de Relaciones Parlamentarias del Senado de la Provincia de Buenos Aires, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa y actualmente es directora de Asuntos Legales del Senado de la Nación. Doctora Graciana Peñafort, es un honor tenerla con nosotros, así que bienvenida y la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a ser honesta, cada vez que lo escucho a Damián Loretti me dan ganas de decir, tomá mi tiempo y seguí hablando, porque siempre es tan interesante y actualiza tanto, ayuda tanto a pensar. Pero bueno, igual te voy a caer un día para que me charles un poco de actualización, Loretti. Dicho esto, yo me quedé pensando un poco en lo que hablaba Damián, que un poco modificó el orden de lo que yo iba a exponer, pero voy a retomar algo que es importante. Cuando hablamos de comunicación y de justicia social, me parece que primero hay que hacer hincapié en qué es la justicia social. Digo, y no desde el concepto meramente peronista, que yo soy peronista, creo en ello, pero voy a tomar un concepto de orden filosófico, si se quiere. ¿Qué entendemos por justicia social? Y básicamente es la redistribución, es la distribución equitativa, conforme a las reglas de derechos humanos, de los bienes y servicios de una sociedad. Y de acá voy a desprender dos cuestiones. La justicia social no es algo que se dé per se, sino que exige una participación estatal. Es muy difícil pensar en un país o una sociedad con justicia social si no hay un Estado que fije las reglas para que esta distribución de bienes y servicios sea posible. En sociedades como las actuales, en las cuales la acumulación y la concentración son la regla y lo que se necesita es precisamente la figura del Estado para articular y proteger el acceso de todos. Esto que aplicaría a muchos márgenes de la vida, a muchos ámbitos de la vida, claramente aplica a las comunicaciones. Y como bien señalaba Damián, además de los monopolios y los oligopolios, hay un concepto que en materia de comunicación es relevante en términos de entender el mundo comunicacional argentino, que es la concentración indebida. En Argentina tenemos claramente una situación de concentración indebida. Yo voy a ir un poco más lejos, yo creo que tenemos una situación muy preocupante en materia de redes, es decir, ya no solo las voces, es decir, no solo las frecuencias, no solo las licencias, sino que tenemos un problema de concentración en un sector estratégico, que son las redes, es decir, los medios por los cuales llegamos o tenemos acceso a mucha de la comunicación hoy en día. Digo, a través de las redes leemos los diarios, escuchamos radio, vemos películas y accedemos a la información. En la Argentina el nivel de concentración de redes es algo preocupante, que creo que va a ser un desafío regularlo y legislarlo a futuro, porque en algún momento esta situación de concentración de redes va a terminar siendo un verdadero agobio para la sociedad, y un poco lo vimos durante la pandemia. Es decir, cuando se le puso
tope de precio a la utilización de redes, es decir, cuando se declaran servicios públicos, aquellos servicios que requieren de redes, telefonía móvil, telefonía celular, internet, claramente vemos cómo fue una afectación para 4 personas jurídicas que hacen muchos negocios, y cómo la justicia, o el Poder Judicial, para ser más preciso, simplemente determinó o arbitró a favor de los poseedores de las redes y en detrimento de todos nosotros, es decir, de los 44 millones de argentinos. Eso va a ser un problema a futuro, porque a medida que avanza este desarrollo, cada vez más aspectos de nuestra vida se concentran en la posibilidad de acceder a las redes. Y como bien señaló Damián, hay un problema, y es que este acceso a las redes no puede ser entendido como una mera operación comercial, es decir, yo pago un precio para tener un poquito de acceso, un determinado acceso, sino que básicamente es el modo de ejercicio de un derecho, o de muchos derechos. Entonces yo creo que en algún punto la ecuación comercial dada por el pago para acceder a las redes va a colisionar con muchos de nuestros derechos. Voy a ir un poco más lejos. Yo creo que hoy colisiona. Piensen, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene que inscribirse por internet para acceder a la vacuna. Si uno quiere vacunarse, necesita sacar el turno, anotarse por internet. Ahora con la liberalización no, pero hasta hace poco la única manera de acceder a un turno para vacunarse contra el COVID era fue inscribirse por internet para acceder a este turno. Entonces la pregunta ¿es válido que yo para poder acceder a ponerme una vacuna me cobren por el uso de la red? Es una pregunta, yo no tengo la respuesta, más allá que tengo mi propia respuesta, es una pregunta que dejo abierta. Lo que tengo claro es que la ecuación de entender la red como un vehículo totalmente sujeto a la valoración comercial y el uso comercial tiene un límite. El límite es cuando esa comercialización del uso de la red colisiona con el acceso de todos nosotros a determinados derechos. Y ahí es donde entra un problema clave que es el mundo en el que queremos vivir. Es decir, un mundo donde solo tengan derecho a acceso a determinados derechos quienes pueden pagar por ellos. Digo, quienes están de acuerdo con esa definición, y sabemos que hay muchas personas que están de acuerdo con esta definición, tal vez estén muy conformes. Yo no estoy de acuerdo y creo que uno no se le puede exigir el pago para acceder a derechos que derivan de su naturaleza humana. La comunicación, la libertad de expresión, el derecho a reunión, el derecho a acceso a la información, no son derechos que deriven de una ecuación comercial, son derechos que el Estado debe reconocernos en cuanto son nuestros por ser seres humanos. Es decir, existen antes que nos los reconozcan, solo por nuestra condición humana. Lo único que hace el Estado es reconocer su existencia. Y creo que los estados más avanzados además garantizan el ejercicio de esos derechos. Esto me parece que es importante llevarlo en tema, o entenderlo en términos de comunicación, porque pareciera que la comunicación es meramente el acceso a una noticia, a una película, a un partido de fútbol, y es bastante más que eso. La comunicación no solo es el acceso, sino la posibilidad de hacer el feedback de ese acceso. Es decir, yo tengo derecho a acceder a un contenido de orden cultural. Claro que tengo derecho de acceder a un contenido de orden cultural, pero también tengo derecho a que los demás accedan a mi propia producción, reflexión y análisis sobre ese contenido. No es un derecho mudo que no dialoga. La comunicación o la libertad de expresión o el derecho a acceso a la información es un derecho en diálogo permanente, permanente dentro de la sociedad. Y cuando trato de explicar esto, señalo, nosotros no somos meros receptores de la información, aunque a veces actuemos como tales. Nosotros producimos, decidimos y evaluamos y generamos actos social o socialmente relevantes en base a esa información. Un ejemplo casi de cátedra: si cuando termine este sistema de cuarentenas nos informan que los precios de los paquetes turísticos en la costa van a estar excesivamente caros, es probable que todos nosotros pensemos en irnos de vacaciones o a volver a respirar después de la pandemia
en lugares que no son la costa argentina, sino otros lugares. Es decir, esta información recibida va a generar respuestas en una sociedad que se ve inducida por lo que le dicen que está pasando. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hablamos de derecho a la información, no somos sujetos pasivos de la información, no es solo poder acceder, es poder acceder a una información completa y además ser consciente de las consecuencias que este acceso provoca. No los quiero demorar, pero digo, imagínense los efectos de haber accedido a información tergiversada respecto a las vacunas o determinados tratamientos sobre el COVID. Es decir, no solo el haber recibido la información, sino que esta información que recibimos generó determinadas reacciones que impactaron en nuestra sociedad, para bien o para mal, no me corresponde a mí evaluarlo, pero esto hay que entender, el derecho de acceso a la información y a la comunicación es un derecho de ida y vuelta, que se recibe e impacta en la sociedad en cuanto a sus efectos. Y en esos términos es muy preocupante el nivel de concentración que tiene la Argentina, concentración indebida, como llamaba Damián Loretti. No voy a hacer toda una alabanza a lo que fue la Ley de Servicios de Comunicación, pero sí voy a decir algo que fue muy disruptivo de esa ley, que fue el control del régimen antimonopólico y de la concentración indebida, a través de reglas que fueron derogadas en cuanto asumió Macri. Claramente las derogó porque Macri respondía ideológicamente y económicamente también a un sistema que utilizaba a estos grandes proveedores de comunicaciones como una herramienta estratégica. Era el pago debido a quienes habían logrado hacerlo presidente de la nación. Porque, repito, la información genera una reacción. Nunca hay que olvidarse de eso, porque parece que si no, se puede hacer cualquier cosa como si no generara reacciones. Dicho esto, esta parte tan valiosa de la ley, que era un régimen que trataba de poner un límite racional a la concentración de la comunicación en la Argentina, fue derogado. Y fue reemplazado por la nada, por un sistema totalmente anómico. Yo miraba con cierto estupor, por ejemplo, como una empresa de servicios públicos, como una empresa licenciataria de servicios de comunicación que no puede ser prestadora de servicios públicos, compraba una empresa de servicios públicos hace pocos días. Y digo, estas cosas impactan porque claramente estamos permitiendo ya no solo una concentración de distintos servicios entre sí, sino una concentración del poder estratégico en la Argentina. Porque piensen que unos pocos señores van a controlar al mismo tiempo la comunicación que todos nosotros recibimos y los servicios que necesitamos para seguir existiendo, por ejemplo, luz, agua, electricidad. A mí me preocupa porque esta noción de que va a haber poderes más importantes y más fuertes que los propios poderes estatales y con capacidad de sabotear o impactar en la vida cotidiana de los ciudadanos, francamente es una cuestión preocupante y absolutamente desatendida. Yo entiendo la urgencia de la pandemia y no pretendo cuestionarla, pero pongámoslo en la agenda a futuro, porque esto va a ser un problema. Cuando el poder se concentra en exceso, en general, quienes no lo concentran, y déjenme decirle, nosotros los ciudadanos no lo concentramos, solemos recibir los efectos de esa concentración. Yendo a materia de comunicación más específicamente, 2 o 3 cosas para decir que me parece importante señalar. La comunicación es un derecho, sin duda. Partimos de esa premisa, yo puedo entender que hay quienes no estén de acuerdo, pero yo soy todo lo honesta que puedo ser, yo parto de esa premisa. Ahora, este derecho a la comunicación, que es también de acceso a la información, aunque tiene sus diferencias, son parte del mismo derecho, tiene algunos aspectos que me parece que son necesarios repensarlos a los fines de poder entender de qué hablamos y para qué hablamos. Voy a dar un ejemplo. Efectivamente, para que haya una concentración, para que haya una comunicación democrática, no debe haber concentración. Pero creo que es un absurdo pensar solamente la falta de concentración como una disolución de los grupos hoy concentrados. Me parece que también, y esto lo señaló acertadamente Damián Loretti, la necesidad de generar pluralidad de medios
es un requisito. No alcanza con desarmar aquello que está concentrado, es necesario generar nuevos medios. Y acá viene una pregunta que siempre aparece, y seguramente acá veo algunos, tienen la pregunta, ¿cómo es el Estado para generar nuevos medios? Lo primero que debo señalar, el Estado no puede generar nuevos medios, el Estado tiene que facilitar que estos nuevos medios se generen. Aquí entran desde el libre acceso a las frecuencias hasta el acceso al papel. Pero el Estado no debe generarlo. A mí no soy una ferviente admiradora de los intentos estatales de generar nuevos medios. Sí, voy a señalar, me parece importante que como el Estado posee medios, que estos medios sean un espacio para la reflexión y la diversidad. Algo que yo veo que se intenta en algunos medios públicos, pero que me parece que es una apuesta que debe ir más lejos. También otro tema que tiene que ver con los nuevos medios es cómo se financian. Miren, los nuevos medios deben financiarse en parte con el interés que generen en su audiencia, es decir, no porque yo crea que es interesante hablar de las virtudes de la Coca-Cola, quiere decir que el Estado tenga que tolerar o facilitar que yo tenga una radio, una emisora que hable de las virtudes de la Coca-Cola. Es decir, el Estado puede facilitar, sí, a través de situaciones concretas, exenciones impositivas, determinados beneficios para en el inicio de estos medios. A mí no me gusta pensar, por ejemplo, en la pauta oficial como un derecho adquirido de las emisoras en sí mismas. Y no me gusta pensarlo porque yo tengo muy claro que la pauta oficial tiene más que ver con la necesidad de comunicar cosas que necesita comunicar el Estado que con la necesidad de los medios de subsistir, que no quita que ayuda a que los medios subsistan. ¿Me explicó? Entonces, me parece que es importante pensar medios cuyas propuestas sean atractivas para el público. En los últimos años, un montón de medios han tenido apuestas de este tipo, pienso Tiempo Argentino, El Destape, es decir, que han buscado financiarse, no a través de la pauta oficial, que no es reprochable recibir pauta oficial, no quiero que lo entiendan en esos términos, pero sí financiarse de modos alternativos, basados en la adhesión o en la preferencia que los espectadores, teleescuchas, oyentes hagan de estos medios. ¿Por qué digo esto? Porque creer que generar nuevos medios basados en pauta oficial va a ser ayudar a la pluralidad de medios, no es cierto, no es cierto. Tal vez mejore la situación de algunos determinados medios, pero esto no va a ser, a ver, nuevamente, no podemos generar medios que no tengan audiencias, y lo que hay que crear son audiencias que tengan adhesión y promuevan la formación de estos medios. ¿Por qué? Porque yo siento a veces que en la comunicación argentina, en el entorno comunicacional argentino, que hay una determinada preferencia para hacer algún tipo de oficialismo en pos de los beneficios de la pauta oficial. Repito, la pauta oficial es fundamentalmente para comunicarles a la sociedad cuestiones que el Estado, en cuanto a Estado republicano, debe comunicar, mas no me parece un medio exigible para sostener un determinado, no me parece un vehículo exigible para sostener un determinado vehículo. Y esto tiene que ver con la vieja discusión de la distribución de la pauta oficial. Déjenme decirles nuevamente, la pauta oficial tiene una razón de ser, que es comunicar cuestiones del Estado. Yo veo muy razonable que los medios de Chaco reciban mucha más pauta oficial en términos de campañas de prevención del dengue que las que reciben los medios de Ushuaia, por una sencilla razón. Seguramente en el Chaco va a haber mucho más dengue que en Ushuaia, y entiendo que hay una discriminación. Ahora, no es que justifique la discriminación. Lo que importante hay que señalar es que estas deben ser basadas en criterios objetivos. Yo puedo justificar porque publicito mucho más campañas contra el dengue en el Chaco que en Tierra del Fuego. Me parece razonable. Lo que no se puede permitir es la arbitrariedad, como la vimos, por ejemplo, y de hecho está a punto de denunciarlo a GN, en la distribución de la pauta oficial sin criterios objetivos, como se vio beneficiada a grupos o medios como el Grupo Clarín y algún otro medio, que sin ningún tipo de criterio objetivo recibieron mucha más pauta que la que recibieron el resto de los medios. Yo lo que promulgo es criterios objetivos que expliquen la razonabilidad y que no pongan a los funcionarios y a quienes lo distribuyen a verse sometidos a la permanente extorsión que muchos de los grandes medios hacen por pauta.
para concluir, porque quiero que hable el resto, pero sí me parece importante señalar esto, yo creo que una pelea es poder adaptar las nuevas facilidades que da el mercado en términos de avances tecnológicos. Miren, si los avances tecnológicos no se los queda los derechos, es decir, no se los queda la población, no se los apropia, no los utiliza la población, quedan convertidos en variables del mercado. Pienso, por ejemplo, lo que es las técnicas de alta fidelidad y distintas cuestiones que tienen que ver con el uso de las tecnologías. Si no exigimos que nuestra comunicación sea de calidad, que el acceso a las nuevas tecnologías sea un derecho efectivo, lo que sucede es que estos avances tecnológicos se dan igual, pero terminan siendo también rehenes del concepto de comercio y no del concepto de derecho. En fin, para concluir, y esto me parece importante para concluir, no podemos perder de vista nunca que la comunicación es un derecho, que para ejercer este derecho necesitamos un Estado que articule y defienda a nosotros, los usuarios, los beneficiarios, los titulares de esos derechos. Que esta defensa no puede ser una defensa ciega y absurda, basada en prejuicios o consignas ideológicas, sino que tiene que estar dada por un enorme ejercicio de tolerancia. ¿Por qué digo esto? Entender que así como muchas veces se va en la utilización de criterios objetivos, va a recibir beneficios, mensajes o audiencias con las que estamos muy de acuerdo, también entender que un Estado democrático y plural debe también garantizar los mismos derechos a aquellos sectores que expresan opiniones completamente que no compartimos de modo alguno. Pero es eso, yo creo que reclamar la comunicación como derecho y la información como derecho es también asumir un compromiso que me parece indelegable e imprescindible, es el compromiso de la tolerancia. En un mundo plural, con informaciones plurales y con comunicaciones al acceso de todos los ciudadanos, el ejercicio de tolerancia y la posibilidad de coexistir con aquello que incluso nos resulta chocante, es un ejercicio que tenemos que hacer como ciudadanos de un Estado democrático. Y me parece que sin aceptar esa tolerancia, que no significa resignación y no significa aceptación, sino asumir la posibilidad que existan mensajes contradictorios, es muy difícil pelear la comunicación como un derecho, porque los derechos por esencia son para todos, para los que creen lo que pensamos, para que piensan, los que piensan como nosotros y para aquellos que no piensan como nosotros. Sí hay un límite, el límite es no dañar a la sociedad. Yo no puedo decir o disuadir en pos de la libertad de expresión, mentir sobre tratamientos médicos o esas cuestiones, pero esas cuestiones no van a ser reguladas por leyes que vinculen directamente a la comunicación, sino con leyes que vinculen específicamente a las condiciones éticas del ejercicio de determinadas profesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Graciana Peñafort. La verdad que escuchar al doctor Damián Loretti y a la doctora Graciana Peñafort, permítame utilizar un término, es un lujo y para nosotros un honor tener esta clase, ¿no? Clara, para que se pueda entender verdaderamente este tema tan crucial en este momento que nos toca vivir, el tema de la comunicación. Agregando a todos lo que mencioné antes, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, universidades y diputados, quiero agradecer también a la organización, a la Mesa de Jubilados y Pensionados de ATCTA, a la Mesa de Jubilados y Pensionados de APSE y a los compañeros de comisión directiva y de más que conforman la institución APSE, el agradecimiento por participar. Y una mención muy especial, como dije antes, al Centro Cultural Padre Mujica, en la persona de Juan Guardas. Y para ir finalizando, cerrando este seminario, tenemos ahora el honor de presentar al tercer disertante. El licenciado Gabriel Mariotto, ya lo conocemos nosotros, pero quiero leer una breve reseña curricular de él. Ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas,
ex interventor en el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la ley que mencionamos antes, la 26522, fue el primer presidente de AFCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, es ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, es diputado del Parlasur y presidente de Compromiso Federal Provincia de Buenos Aires. Querido amigo Gabriel, un honor tenerte también en nuestra fundación. Te escuchamos. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Excelencia, a Juan. Y acá veo, bueno, por supuesto, el gran abrazo a Graciana y a Damián. Por la pandemia hace mucho que no nos encontramos personalmente, pero sí siempre en el afecto, en el cariño, en la llamada de teléfono, en el Zoom, en la admiración. Así que y bueno, acá veo también en la primera pantalla del Zoom amigos entrañables, a Víctor Justo, a Osvaldo Papaleo, amigos entrañables, el Pepe Batela, el Rubén Delfini, qué sé. Tomamos Malvinas, con los amigos entrañables, las compañeras y compañeros que están acá, nos animamos a cualquier desafío, ¿no? Cualquier desafío. Y con Graciana y con Damián, por supuesto, los mejores momentos de la lucha de la ley de medios, de estar juntos, con tantos otros compañeros y compañeras, reflexionando permanentemente acerca de una ley que es una maravilla, que fue una ley maravillosa, que la quisieron descalificar, la quisieron derogar, y no pudieron, porque estaba blindada en términos jurídicos, ¿no? Estaba blindada. Ahí está la jugada de Messi en la audiencia pública de la Corte Suprema de Graciana, cuando gambetea toda la defensa y entra con pelota y todos gritamos el gol, hasta los integrantes de la Corte, que venían con un prejuicio y terminaron dándole la constitucionalidad a la totalidad de la ley. Qué lindos momentos de lucha, de desafíos, qué lindos momentos de utopías en términos gramscianos, althuserianos, jaurechianos, escalabrinistas, una utopía que se baja en realidad efectiva, ¿no? Lo que hace que la utopía peronista tenga un post-utopía, que es la acción de gobierno. No es solamente quedarse en la mariposa que nunca se alcanza, sino tanta lucha, tanta historia, tanta tortura, tanta cárcel, tanto canal de baja potencia, tanta radio de baja potencia, tanto Martín García, tanto Osvaldo Papaleo y Lidia Papaleo en la tortura, en la resistencia, en Puesto Vasco, tanta irracionalidad, tanto sometimiento, tanto monopolio, como en ningún lugar del mundo se puede advertir, como en la Argentina, por supuesto, y en algunos países de América Latina. Por eso, el auxilio de la legislación comparada. Yo no soy abogado, no lo quiero ser y no necesito, en ese momento no lo necesitaba, con Graciana y con Damián, sobraban vocación de transformación, capacidad política y, por supuesto, las mejores de las plumas en materia de derecho. Pero la legislación comparada nos daba un gran auxilio. Una anécdota sonsa, pero ilustrativa, es que los abogados de Clarín discutían con nosotros sobre la ley, porque la ley se hacía en foros. Qué lindo formato ese también, ¿no? La de... Acá me entró algo que no puedo sacar. Me entró una cosa rara. Digo, la ley se hacía en foros. Entonces, todo lo que era discutido era público. Entonces venían los abogados de Clarín y decían, no, en el foro de Córdoba dijeron tal cosa. Y siempre tenían un pero era todo público, no había nada
bajo cuerda. Entonces, en un momento era, ¿y por qué no traducen del inglés la ley de los Estados Unidos y presentan la ley de los Estados Unidos? Si a ustedes no les gusta esta, ¿por qué no traduzcan del inglés la de los Estados Unidos y preséntanla como una propuesta? No, dice, para nosotros esa es una ley marxista. Decían en sorna, como en sorna yo le planteaba la traducción de la ley yanqui al castellano, todo en un diálogo ameno, pero claro, porque la ley de Estados Unidos es profundamente antimonopólica y tampoco podría existir un Clarín en términos de monopolio audiovisual como existen en la Argentina. Entonces, para ello era una ley marxista, estaba bien lo que decían los tipos. Ahora, lo que está mal es que sigamos nosotros, después de esa lucha y después de los decretos de Macri, que hicieron que la ley perdiera vigencia y que ahora hay que pensar en una nueva ley, después de todo eso, todavía sigamos con la ley de la dictadura con modificaciones o con la ley de la democracia con restricciones. No sé cómo llamarlo, porque no sé qué se aplica hoy. Algunos artículos de la 26.522 se aplican, otros no. El espinazo del monopolio quedó otra vez enyesado, nosotros lo habíamos quebrado, el monopolio sigue vivito y coleando, y un medio de comunicación compra un servicio público, lo que hace que esto ya sea realmente un escenario peor que en el 2015. Peor que en el 2015. Siempre que pasan los días estamos un poquito peor, pero ahora gobernamos nosotros. Ahora gobierna un gobierno del frente de todos. Y que estemos peor a mí me da mucha angustia. Me da mucha angustia. Estoy cansado de las justificaciones. ¿Por qué no se puede? Hay una lista de 20 páginas de por qué no se puede. ¿Por qué no está la condición objetiva dada? ¿Por qué no se puede con esto? ¿Por qué no se puede con lo otro? Bueno, yo la verdad que no me gusta que en materia de comunicaciones nosotros planteemos que no se puede discutir, por supuesto, una ley de servicios de comunicación audiovisual sin monopolios y todo el tema que habló con excelencia Damián y Graciana de la inclusión digital. Por supuesto, esos temas nosotros los teníamos insinuados, incluso abordados en algún aspecto de la ley, que después hubo que escindirlos porque el tratamiento en las cámaras no daba para abordar ese tema, había algunos intereses de cooperativas y demás, del Santa Fe sobre todo, y casi por una pulseada de orden de poroteo en las manos de diputados, se decidió, la presidenta con mucha capacidad decidió escindir los temas de la convergencia digital. Creo que ahora es imprescindible abordarlos en materia troncal, en materia de acceso, en materia de soberanía digital, en materia de inclusión digital. La Constitución de la provincia de San Luis a mí me sorprende, porque dice inclusión de las culturas originarias, inclusión social e inclusión digital. La Constitución de la provincia de San Luis. Un derecho de cuarta generación que proviene de la ciencia y de la técnica, ya está considerada en la Constitución puntana. Eso es realmente muy alentador, muy interesante, muy importante. Y como Graciana recién lo planteó, Damián lo subraya siempre, este es el ejercicio de un derecho. Nosotros tenemos que convencer a nuestro presidente que insiste que esto se arregla con defensa de la competencia. Pobre Alberto Fernández, él está padeciendo también el rigor del monopolio, como lo padece toda la sociedad argentina, el peronismo, el movimiento nacional y popular, los trabajadores, los desposeídos, los vulnerables, las madres, los jóvenes, las mujeres, los jubilados, todos padecemos el monopolio. También lo padece el presidente, ahora lo vive, como dice el tango, en carne propia. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere. Dice la sabia letra del tango, Alberto, en carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere. ¿Cómo se soluciona eso? No con defensa de la competencia. Por ahí está el Pepe Batella, que es un experto en esto.
pero no se soluciona con el ejercicio del derecho. Entonces, nosotros digo, el Frente de Todo, el Movimiento Nacional y Popular y Revolucionario, el Movimiento Nacional Popular y Feminista, el Movimiento Nacional y Popular ASECA, el peronismo en su continente más amplio, como querramos llamarlo, los partidos del Frente del 17 de octubre. Bueno, lo tenemos que poner en agenda, porque así no hay sociedad que se sostenga. Lo tenemos que poner en agenda. Si no lo ponemos en agenda, no lo vamos a hacer. Si lo ponemos en agenda, dice, no, esas cosas no se dicen, hay que hacerlas sin decirlas. Si no las decís, no las legitimás, y si no las legitimás, nadie se anima a implementarlas. Por eso hay que decirlas. Esto se genera con conciencia y con organización. Por eso el formato ley de medios fue un formato en donde se nos reían los Wikileaks o similar. Dicen, no, ¿qué van a hacer la ley de medios si hay 40 discutiendo en Ushuaia? Se nos reían en la cara, se nos reían. 40 discutiendo en Ushuaia la ley de servicios de comunicación audiovisual, un cambio de la ley de la dictadura, una ley de la democracia. Tiene una polenta revolucionaria eso que no tiene nombre. Para ellos, los de la mesa de poder, parece una pérdida de tiempo. Para los compañeros que somos de territorio, nos parece una maravilla. Porque esto se cambia de abajo hacia arriba. Si no, si hacían los foros, ¿quién nos iba a explicar lo que decía la ley de medios con respecto a que las empresas de servicios públicos no podían tener medios de comunicación y viceversa? ¿Quién nos lo iba a explicar? Los mismos dueños de empresas de servicios públicos que compraban medios de comunicación. Entonces no íbamos a entender nada o íbamos a entender sesgado. Era imprescindible hacer el trabajo de abajo hacia arriba de los foros y escucharnos y discutir y debatir, ir construyendo esa reflexión que nos permitió llegar a buen puerto con la ley. Entonces, esto es de abajo hacia arriba. Entonces, hay que hacer ese trabajo y hay que decir que se va a hacer. Porque si se dice que va a ser, ahora hay elecciones, ahora, un poquito, creo que el sábado cierran las listas y hay elecciones. En el programa del Frente de Todos, ¿está ley de democratización de las comunicaciones? No está. Bueno, grave error, porque si estuviera, ganamos la elección y después decimos, este es el respaldo que tenemos. Vamos a cambiar las comunicaciones, el pueblo votó. No, que no hay condiciones objetivas, que ahora no se puede, ¿viste? No se puede todo. No sé si no se puede todo. El no se puede todo y que no se puede nada. Y si no se puede nada, ganamos las elecciones del 23, si no pateamos el tablero. No se puede los puertos, no se puede la hidrovía, no se puede el Paraná, no se puede el comercio exterior, no se puede la empresa de servicios públicos, no se puede ingresar al mundo digital. No se puede la autopista digital, no se pueden los medios de comunicación, no se pueden los jubilados, no se puede la producción, no se puede la industrialización, no se puede el shock de justicia social. Bueno, está bien. Entonces votemos a Cambiemos. Votemos a, no sé, a la izquierda dura, votemos a Milei. No sé, si no se puede. Entonces, ¿qué es lo solo se puede lo que nos permiten hacer? Entonces, a mí me parece, si nos garantizan que con que no se puede y que con solo lo que nos permiten hacer ganamos el 23, por ahí alguno de nosotros dice, bueno, ganamos y después lo hacemos. Ahora, si no se puede nada y después perdemos, ¿quién nos justifica? ¿Quién va a justificar lo que justifican ahora que no se puede nada? Yo no digo que eso tiene que estar en el programa, digo que hay que discutir un programa en donde muchos de nosotros vamos a intentar, desde el sector que representemos, ponerlo en agenda. Y otros compañeros, otras compañeras con mucha honestidad intelectual dirán que eso no se puede, pero surgirá la posibilidad o la imposibilidad de un debate de ideas, no de de esconder la cabeza y de cosas que no se habla, de eso no se habla. A mí me parece que no ganamos escondiendo abajo de la alfombra los temas centrales, sino poniéndolos en discusión y aceptando que no se haga lo que nosotros queremos. Pero mientras se discuta, ya hemos ganado, ya nos hemos elevado a una discusión muy honesta, muy buena, muy linda, muy edificante. Incluso en un plan a 10 años para salir de esta crisis económica más crisis de pandemia, podemos estar los que queremos ir acelerando, los que son más conservadores y moderados y los que son más
más que no toquen nada. Todo ese amplio abanico del frente va a encontrar coincidencias en un plan a 10 años, pero hay que pensar un plan a 10 años. Si no, no podemos hablar de justicia social, porque la justicia social necesita un shock. Macri planteaba al principio en la interna de ellos, ¿un shock o gradualismo? Ellos vendieron que hicieron un gradualismo en materia de liberalismo, libre comercio, no sé cómo lo llaman ellos, capital financiero, que hicieron un gradualismo, para nosotros hicieron un shock loco de deuda, dólar, flexibilización laboral y flexibilización en las jubilaciones. Aunque le salió mal el tema de las jubilaciones porque hicieron mal los números de una ecuación, que nosotros volvimos a ser cómplices de esa fórmula incluso. Aún cambiando la fórmula, los jubilados siguen ganando menos. Pero bueno, eso es otro tema. La fórmula del Tea Party, del Fondo Monetario Internacional, del consenso de Washington, es deuda, dólar, flexibilización laboral, flexibilización en la jubilación. Y nosotros tenemos que patear el tablero de esa fórmula. Y para eso tenemos que discutir un programa a 10 años, en donde se incluya la comunicación, la inclusión digital, como dice la Constitución de San Luis, inclusión digital, soberanía digital. Alcanza con que, digamos, necesitamos que Contar tenga las películas argentinas, y eso está bueno, es como una base de datos donde hay películas argentinas. Lo que tenemos que tener es una plataforma interactiva hecha por nuestras universidades, por el CONICET, por el Balseiro, por el Estado argentino, en donde tengamos un ida y vuelta, no un archivo donde podamos ver las películas de Sandrini o de Magaña o de Coquito y Piluso. Necesitamos, es una plataforma interactiva, necesitamos ingresar al mundo digital, tenemos que ingresar al mundo digital como derecho de inclusión y como trabajo en materia de programación y de plataformas, y el Estado tiene que motorizar esas plataformas. El Estado tiene que orientar la inversión a la economía de la vida, por supuesto la ecología, los alimentos, trazabilidad de los alimentos, mundo digital. Porque si seguimos así, pandemia mediante, por más que le den subsidio a una empresa de aeronavegación, si la empresa de aeronavegación no se reconvierte y hace respiradores y hace elementos para la salud, igual se va a fundir. Así que hay una gran oportunidad para cambiar el paradigma, pero hay que poner estos temas sobre la mesa y convencer al presidente, que insiste hoy, después de haberse opuesto a la ley de medios hace 10 años, a seguir con ese capricho, que bueno, que se siente a discutir en una mesa con Graciana, con Damián, y que como él es un gran abogado también, puedan discutir en términos jurídicos y también en términos políticos y también en términos de democratización de las comunicaciones. Porque él lo tiene que impulsar, como lo impulsó Cristina, ahora lo tiene que impulsar Alberto. Ahora, si nosotros, como sabemos que a Alberto no le gusta hablar de estos temas, no lo decimos en voz alta, no le estamos haciendo ningún favor a nuestro presidente. Le estamos haciendo los sonsos para que nuestro presidente nos quiera. Y nosotros no queremos que nos quiera personalmente nuestro presidente, queremos que un gobierno peronista agarre la sartén por el mango y lleve adelante las transformaciones que por otra parte cierran grieta, no abren grieta, cierran grieta. Porque el peronismo es un cerrador de grietas natural. Por izquierda, la justicia social del programa de hoy de la Fundación Excelencia. Por izquierda no nos entran balas, la justicia social. Y si quieren por derecha, la grandeza de la nación. No nos entran balas. Afuera de la justicia social y la grandeza de la nación queda un 5 o 8% de delincuentes que quieren especular con la especulación financiera, con la patria financiera, con todo eso, con la timba. Ahí quedan afuera los agentes de la colonia. Acá no hay derechas e izquierdas clásicas. Acá hay una Argentina colonial que quiere ser una Argentina libre, tal cual forja del preperonismo. Hoy pasa exactamente lo mismo. Entonces, es un planteo político que incluye a los medios de comunicación. Porque así como estamos con estos medios de comunicación, que todos los días tienen una empresa de servicios públicos nuevas en su haber. Ah, mira, qué bárbaro. Parece que todos los políticos se casan con Rosa Luxemburgo, porque todos los políticos tienen esposas en las listas.
Parece que son todas cuadros, y parece que todos los dueños de medios de comunicación saben de electricidad, de petróleo, de gas y de agua, porque todos tienen empresas de servicios públicos. Es una cosa increíble, parece casi como mágico. Bueno, nosotros pongamos esas cosas palabra por palabra y seguramente podemos revertir una situación que de ser así nos está llevando a un precipicio. Y esto, el peronismo es un experto en salir por arriba de esos destinos fatales. Y hacer una Argentina para todos, pero hablando de los temas, discutiendo los temas, no apresurándose, no andar a los codazos, no enojarse si no se hace lo que nosotros queremos, pero sí un ámbito donde se puedan discutir estos temas y donde todos estemos convencidos por qué es oportuno activar tal acción o por qué es oportuno esperar un tiempo para poder activarlo. Muchas gracias, un gran abrazo a Graciana y a Damián y a todos los compañeros y compañeras del Zoom. Bien, Mariotto, bien, Mariotto. Mariotto viejo nomás. Grande, Gabriel, grande. Hay en este momento más de 155 personas constantes que nos están escuchando. Un agradecimiento muy grande a todos ellos y ahora tenemos 2 o 3 preguntas a los representantes. Sé que Graciana tiene poco tiempo, por eso vamos a empezar las preguntas que están dirigidas para ella. Adelante, por favor. Bien, para Graciana Peñafort. En principio coincide totalmente que la comunicación es un derecho humano. Por otro lado, en realidad habla de que en las redes sociales como Twitter debería haber alguna regulación del Estado, ya que cuando sucedió lo del contrabando de municiones a Bolivia, los grupos de cibermilitancia sacamos, dice la compañera, un hashtag Macri Vergüenza Mundial y Twitter les suspendió sin motivo 3.000 cuentas K. Están viendo de hacer un amparo colectivo por la censura. ¿Qué opina Graciana al respecto? Está cerrado. Perdón, estaba muteada, ahora respondo. Perfecto. Es el problema de la ausencia de reglas claras. Yo voy a ser bastante clara para contestarte. En la Argentina no existe la posibilidad de censura. Es decir, uno puede decir lo que quiera y en todo caso, luego será responsable por las consecuencias de lo que dice. El problema es que nosotros nos manejamos con redes sociales, que no sería estrictamente comunicación audiovisual, ¿no? Pero voy a contestar igual, con redes sociales que no obedecen a ninguna regla. Porque finalmente los que toman las decisiones son un grupo de CEOs que están sentados en algún país, cuya empresa tiene seguramente domicilio en un país que tiene menos reglas que en el país en el que están los CEOs. Entonces, lo que pasa, yo tengo esta sensación, ¿sabes? Cuando lo vi con mucha claridad, cuando pasó lo de Trump. Yo entiendo que uno diga que eran discursos de odio lo que publicaba Trump o provocadores contra la democracia. Pero sucedido el evento, yo me pregunto, ¿tiene derecho Twitter o Facebook o cualquier red social a retirar los dichos de Trump? Porque mañana vos podrías querer escribir un libro sobre los discursos de odio y no tendrías acceso a esa información, que era pública en sus orígenes, porque una empresa lo decidió. Yo creo que lo que hace... A ver, 2 cosas para contestar tu pregunta. No podemos dejar la comunicación en manos de una administración privada que no obedece a ley alguna. Y cualquier ley que se dicta al respecto debe tener muy claro cómo es nuestra regulación, no solo nacional, sino internacional, en estos términos. Yo sé, a ver, a mí me enojan mucho las cosas que leo en las redes sociales, y de hecho, cada tanto a mí me atacan trolls, les digo, pero es una anécdota. Lo que quiero decir es, voy a decir algo que va a resultar polémico, pero yo creo que prefiero bancar los ataques de trolls y los que dicen cualquier cosa a aceptar que una empresa, basándose en una norma, me ponga límites a lo que voy a decir. Y en todo caso sí creo en un sistema de detección muy claro de los emisarios de esos mensajes,
para que luego sean responsables por esos discursos de odio que circulan por las redes. Pero me muestro bastante poco proactiva a políticas que permitan algún tipo de censura, porque mi experiencia dice que la censura muchas veces se usa se invocan para dictar este tipo de normas que habilitan la censura. Bellas intenciones y terminan siendo siempre utilizadas para callar al pueblo, que es lo que les pasó a ustedes. Entonces yo voy a defender claramente que existe un sistema de denuncia, de identificación de usuarios anónimos que distribuyen este tipo de mensajes y sistemas de responsabilidad por estos mensajes de odio, siguiendo los lineamientos de San José de Costa Rica, que prohíbe la censura y sí permite la responsabilidad ulterior. Eso me parece una opción mucho más admisible, digerible, legal y a favor de la libertad de expresión de todos nosotros, que las reglas que callan de alguna manera. Solo hago 2 o 3 salvedades que me parecen importantes. Yo creo que claramente en materia de salud pública, lo vimos en la pandemia, debería haber una voz oficial que se encargue específicamente de desmentir estos mensajes que afectan la salud pública. Pienso, a mí me hubiese gustado que explicaran, decir, miren, esto que están diciendo del hidróxido de cloro es mentira, no, o sea, para evitar la confusión, un método, incluso diría la publicación de una campaña oficial que lo diga claramente. El sistema de no desmentir oficialmente determinadas cosas puede generar, como les decía cuando expuse, reacciones en la población, y algunas de esas reacciones son peligrosas en términos de salud pública. Otro tema que a mí me parece que es importante resguardar son los temas vinculados a menores. Yo me espanté mucho hace un mes, que era como el aniversario internacional del Día del Pedófilo, y hubo publicaciones que a mí me parece que afectaban, no, yo soy una señora grande, no mi pundonor, pero sí podían afectar o dar mensajes peligrosos para los chicos, que aparte es una de las excepciones que me parece admisible. Pero, repito, reglas claras, sistema de denuncia, identificación y responsabilidad ulterior. Nunca censura. La censura siempre ha sido nefasta para el campo popular, en términos que la terminan usando para callar aquello que debe ser dicho. Muchas gracias. Hubo otra pregunta para el doctor Loretti, que él mismo se encargó de contestar por el chat, por lo tanto le agradecemos, en donde incluso dejó un link para que se puedan informar respecto de dónde encontrar información sobre hegemonía. Por otro lado, tenemos otra pregunta para el licenciado Gabriel Mariotto. Y dicen, ¿por qué, al igual que cuando asumió el gobierno de Macri, que por un decreto eliminó artículos de la ley de medios, hoy no se vuelve a hacer otro decreto y poner la ley de medios de comunicación audiovisual en plena vigencia? Bueno, tanto Graciana como Damián lo van a explicar maravillosamente, porque era algo que a los legos nos parecía que era posible, pero tanto Graciana como Damián nos dan la data precisa de por qué tenemos que pensar en una nueva ley de medios. Así que le dejo a ellos, que son los genios. Sí, Graciana. ¿Querés contestar vos? Yo sumo, yo ya contesté. ¿Dami? Bien, Damián. Ok. A ver. En el año 2009 nosotros intentamos hacer un modelo de legislación que tomara los principios más adelantados en materia de cómo cortar un debate, o mejor dicho, cómo tomar una tangente o una diagonal en un debate que por ahí recuerdan, Néstor Kirchner resolvió allá por el 2004-2005, que tenía que ver con de qué modo Argentina se plantaba frente a la Organización Mundial del Comercio. Ahí había un artículo que establecía las preeminencias de los acuerdos de la OMC y la liberalización de bienes y servicios de toda naturaleza, donde se incorporaban los culturales y educativos. Para esa misma época, no sé si anda por acá Susana Velegia, Papaleo seguro que se acuerda, el debate era de qué modo Argentina entraba
y Coco Blaustein también, se van a acordar seguro, era de qué modo Argentina se incorporaba a la Organización Mundial del Comercio, pero respetando las pautas del Convenio de Diversidad Cultural de UNESCO. Es decir, era la preservación de los bienes y servicios culturales y educativos de las reglas de la OMC. Eso es lo que permite financiar cine argentino, educación, más allá de lo que uno piense, digo, educación privada argentina versus versus el financiamiento en igualdad de condiciones a extranjeros que quisieran invertir en Argentina. Argentina, por orden de Kirchner, preservó la prevalencia de las reglas de la UNESCO, y en 2007 los europeos, cuando empezaron a discutir su directiva de servicios de comunicación audiovisual, dijeron, para decirlo fácil, vamos a considerar que acá hay dos actividades. Una que es la actividad por catálogo y otra es la actividad en línea o basada en grilla de programación. Para esa época a nadie se le hubiera ocurrido plantear que aquello que tenía catálogos tenía que tener cuota nacional, porque no era un problema político, sino que era un problema directamente que te internara en un loquero. Te ponía un chaleco de fuerza y decías, ¿cómo querés defender cuota nacional en YouTube? O en iTunes o en cosas parecidas. Spotify ya ni me acuerdo si existiera. Entonces nosotros tomamos lo más allá que se podía ir en el debate internacional, que era la preservación de reglas de regulación de protección de contenidos y promoción de contenidos y servicios argentinos y latinoamericanos en el marco de nuestros convenios, versus la liberalización de lo que se llamaba en esa época catálogo y telecomunicación. Los europeos recién corrigieron esto en el 2016 con una propuesta de directiva europea aprobada en el 18 y que todavía no tiene implementación legal. España está discutiendo cómo adapta su ley general de audiovisual a esto. Francia está viendo cómo hace, más bien hay algunas iniciativas de legislación local de ver de qué modo juegan el tema de las plataformas. Entonces, para hacer una respuesta más entendible que todo esto, la tecnología no es la enemiga del trabajo, la que es la enemiga del trabajo es la concentración capitalista. La tecnología está contenida, por llamarlo de alguna forma, en el modelo europeo hoy, diciendo que las plataformas, tanto de origen como de intercambios, llámese YouTube en el ejemplo, tienen obligaciones de inversión nacional y de producción nacional, no solo de pago de impuestos. La ley nuestra está anclada en el 2009-2010, con retroceso, porque el cable quedó afuera, y parte de la actividad de los servicios de comunicación audiovisual está metida dentro de la ley de Argentina Digital, aún con la definición de servicio público, que implicó declarar servicio público a Spotify y congelar el precio de Venus, entre otras particularidades del día, cosa que nadie cumple, por supuesto, porque a nadie se le ocurrió que con la regulación nueva iba a pasar eso. Es una desprolijidad del decreto. Pero si tuviéramos que regular, tendríamos que volver a mirar de qué modo Europa está planteando esto, que es el gran frente de contención al desembarco del capital norteamericano en la exportación de contenidos. Como sabiamente dijo una vez Jack Valenti, que era el presidente de la Motion Pictures, decía, Estados Unidos tiene el 90% del mercado audiovisual del mundo, no saben qué grande es el 10% que nos falta. Y a eso Jacques Lang, que era el ministro de Cultura de Francia, dijo, nosotros vamos a defender a los franceses, no por dónde nacieron, sino por lo que hacen. En este debate, si hubiera que regular de vuelta, no hay que enchufar la videocasetera en 2015, pues nos quedamos cortos. Por ejemplo, si hoy tuviéramos que hacer una regla de control de concentración, no nos sirve enchufar la ley 2015, porque desde que aparecieron los mecanismos de bypasseo del propio sistema del tendido, por ejemplo Flow, por ejemplo DirecTV Go, desapareció la regla del área de cobertura. Entonces, parte del mecanismo de control de concentración del 2015 hoy no sirve.
porque hay que pensarlo de otro modo. Entonces, sería, a mi criterio, más allá de la voluntad política, que sí la reconozco, no se puede reenchufar lo que hay porque nos pondría una ley vieja. Impracticable porque además nos pondríamos a discutir derechos adquiridos para tratar de reponer una realidad que además no tendría sentido. Esos son algunos de los pispeos de por qué ni Graciana ni yo, por esto lo hemos discutido un par de veces también con Gabriel, no nos serviría enchufar la casetera parada en el 2015 como si el 11 de diciembre no hubiera pasado nada. Sí destaco que no estoy de acuerdo con lo que se hizo del 12 de diciembre del 15 en adelante, tanto que formé parte de la delegación que la coalición hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en abril del 2016, a 40 días de asumido el gobierno, ya estaba citado en el sistema interamericano. La Comisión Interamericana dijo que el decreto de Macri era regresivo, falto de respeto al principio de legalidad formal, que es una de las reglas del sistema interamericano en materia de radiodifusión, y que tenía que reponer, no el mismo contenido, pero sí reponer una ley de la democracia. Acuérdense que el gobierno llamó a una cosa que hipotéticamente iba a reemplazar a las audiencias, que fueron entrevistas que las autoridades del creado ENACOM tuvo con los distintos sectores, y jamás largaron otra cosa que 17 principios, de los cuales 15 eran generalidades y 2 eran insoportables. Nunca hicieron el proyecto, siguieron regulando por resolución, y a veces por decretos no de necesidad de urgencia, sino decretos simples, que seguían vaciando las reglas de la protección a la producción argentina en materia de audiovisual. Y el profesor Andrés Gil Domínguez, que formaba parte de esa hipotética comisión redactora, un día se cansó y dijo: yo quiero que se respete el trabajo que hice, lo publicó en el blog de su cátedra, y el gobierno salió a desmentir que ese fuera el proyecto oficial. La comisión esa estaba a la izquierda de lo que quería hacer el gobierno, obviamente, en términos de protección, y al mismo tiempo aprobaron la fusión de Telecom y Cablevisión. Una mención que Gabriel hizo y que merece una mínima ampliación. En el proyecto original, el anteproyecto que se puso en debate y que incluso después llegó a la Cámara de Diputados, se preveía un mecanismo de ensamble de convergencia. Pero era un ensamble de convergencia mirado... gracias, compañero, por compartir la pantalla, pero... era un ensamble mirado en términos de que los monopolios telefónicos privados, no hablamos de cooperativas en esto, tuvieran que esperar o 5 años o ceder una porción de su mercado a la competencia. Y aún así tenían que cumplir con las mismas reglas que el audiovisual. O sea, tenían techo de control de concentración. Algunos decían: no queremos cambiar un monopolio por otro, no entendieron qué pasaba ahí. Bueno, las mayorías no daban, y como decía Gabriel, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo: separemos esto, que después quedó saldado en el 2014, si mal no recuerdo, cuando se aprueba la ley de Argentina Digital. ¿Querés que siga yo, Dami? Vale. A ver, para ponerlo claramente, cuando se hizo la ley de servicios de comunicación audiovisual, lo que se regulaba eran eso, los servicios de comunicación audiovisual, que en ese entonces eran televisión, radio y cable. Hoy hay que regular otro tipo de servicios que incluyen, por ejemplo, el cable, pero que más incluyen Internet. Y para poder regularlo de manera adecuada, sin poner al país en una situación de incumplimiento sistemático de pactos internacionales, hace falta un bisturí muy fino que no se puede reemplazar, no se puede usar con solo volver a la antigua ley.
porque para decirlo en estos términos, la ley de servicio de comunicación audiovisual, ley que los que estamos acá adoramos y defendimos y militamos, hoy no nos serviría para solucionar muchos de los problemas que hoy se presentan, primero, en primer sentido, por el avance de la tecnología, y segundo, por la mutación de los servicios. Y yo voy a señalar algo que es importante, que lo han señalado Damián y Gabriel. A mí me parece que es un problema algunas cuestiones vinculadas a derechos adquiridos. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la fusión de Telecom con Clarín, que le ha dado a un solo grupo económico el manejo de la mitad de todas las redes del país en materia de telefonía, además de la mayor red híbrida de contenidos, es decir, que sirve para Internet? Esos son problemas que hay que regularlos con una ley específica, porque en su momento la ley de servicio de comunicación audiovisual no tenía planteado abiertamente el problema de las redes, porque separaba inicialmente las redes de telecomunicaciones de las redes utilizadas para la radiodifusión audiovisual. Y me parece que esos son problemas técnicos que tienen que ser resueltos por una legislación moderna que solucione los problemas, no que pretenda traer viejas soluciones a problemas que ya se modificaron en su naturaleza intrínseca. Eso. Bueno, queremos agradecer por las respuestas. Entre el doctor Loretti y Graciana Peñafort respondieron la mayoría de las preguntas. Entonces, lo que queda por parte de los compañeros es solo altísimas felicitaciones a los 3 compañeros que disertaron y que nos acompañaron en esta charla. Muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, como Fundación Excelencia, para nosotros, permítanme decir que fue un lujo este panel, un panel de lujo, y fue un honor contarlos en el día de hoy. Un agradecimiento especial para los 3 expositores, para el compañero doctor Damián Loretti, para la compañera doctora Graciana Peñafort y para el compañero licenciado Gabriel Mariotto. La Fundación Excelencia agradece también a todos aquellos que nos han acompañado en el día de hoy, más de 155 personas. ¿Vos te acordaste ahí, todo? Un aplauso muy grande para los disertantes y para todos. Buenas noches y muchas gracias.